Oye, vaya semanita dura que están teniendo algunos, ¿eh? Semanita interesante para entrar en el mes de agosto. Y es que resulta que al principio de la semana el presidente Pedro Sánchez se querella contra el juez Peinado por prevaricación. Continúa la semana y de repente nos enteramos de que una jueza ha condenado a The Objective, a este medio, pseudomedio, como lo queráis llamar, por haber difundido un bulo, aquel en el que confundían a Begoña Gómez con una señora hostelera de Cantabria, y hay una condena encima de la mesa. The Objective dice que va a recurrir y la siguen teniendo publicada, ¿eh? El bulo aquel infame, que curiosamente fue utilizado por el pseudosindicato Manos Limpias, ya lo sabéis, en su infame querella de 7 páginas basada en recortes de prensa, y uno de esos recortes de prensa era este sobre el cual ahora hay una condena. Y eso lo admitió a trámite el juez Peinado. Y hablando del juez Peinado, no hay una sin dos en este caso, y resulta que ahora acabamos de conocer que Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, también se ha querellado contra el juez Peinado. ¿Por qué se ha querellado? Pues aquí tengo la querella, la denuncia al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, querellante doña Begoña Gómez, y básicamente se querella por los delitos de delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas, delito de prevaricación judicial y delito de revelación de secretos de particular por funcionario público. Por ese tipo de cuestiones raras, ¿no? De que cuando había secreto de sumario de repente se filtraba y había unos medios de comunicación, evidentemente siempre los medios más conservadores y que más están alabando y aplaudiendo constantemente al juez Peinado, pues que lo tenían, que resulta que las acusaciones particulares cuando había secreto de sumario también se enteraban, y de repente Vox, que curiosamente, no penséis mal, por favor, era acusación particular, también lo sabía todo antes que Begoña, y también pues que no hay un caso concreto sobre el que se está investigando aquí, porque cuando le preguntó el abogado de Begoña Gómez la última vez que fue a declarar, le dijo, ¿pero cuál es el objeto de la investigación? Y le contestó literalmente el juez Peinado que cualquier cosa que hubiese ocurrido entre el año 2018 y el año 2024. Está bien que se ponga esta querella de una maldita vez. Y es la tercera que lleva el juez Peinado, porque como os decía, hay una de Pedro Sánchez, que ahora vamos a hablar largo y tendido sobre ella, hay una de Begoña Gómez, que es la que acaban de presentar, pero también hay otra del periodista Máximo Pradera, que también la puso contra el juez Peinado. ¿Por qué? Bueno, pues enseguida lo vamos a ver, pero sobre este mismo asunto, porque el tipo, no sé, el periodista está muy comprometido y dice que esto es un ataque al Estado de Derecho, y también ha puesto una querella. Se le está complicando la semana, a la derecha, tanto mediática como judicial. Pero vamos a analizar paso por paso a ver de qué se trata esta querella que ha puesto Begoña Gómez. Algunos medios de comunicación ya se han hecho eco de esta querella, y así lo titula el diario.es. Begoña Gómez se querella contra el juez Peinado por llevar una investigación perversa y prospectiva contra ella. El abogado de la esposa del presidente del gobierno acusa al instructor de haber difundido datos clave del caso mientras estaba bajo secreto de sumario y de tomar decisiones de forma arbitraria e injusta, atribuyéndole revelación de secretos y prevaricación. ¿Cómo? ¿Que el juez Peinado ha hecho algo de esto? Nadie se lo podría haber esperado, ¿eh? Llevamos unos mesecitos con el juez Peinado. Vamos a leerlo. Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, ha pasado al ataque contra el juez Juan Carlos Peinado. Su abogado ha presentado una querella contra el magistrado que investiga su actividad profesional, acusándole de 2 delitos: prevaricación y revelación de secretos. Entiende que Peinado está desarrollando una instrucción perversa y prospectiva totalmente prohibida contra ella, además de haber revelado datos clave de la causa mientras estaba bajo secreto de sumario. Y esos son hechos, eso es una cosa objetiva, que se revelaron ese tipo de secretos a unas partes concretas, solamente a Vox, y no a todas las partes implicadas, y mucho menos a la acusada, y que tampoco hay un objeto de la investigación claro, y que lejos de ser claro es totalmente cambiante, y que es una investigación prospectiva, por lo que os decía, todo lo que haya ocurrido entre el 18 y el 24, algo encontraré. Bueno, pues así por fortuna en nuestro Estado de Derecho no se hacen las cosas. La querella de Gómez ha sido presentada ante el Tribunal Superior de Madrid, el mismo órgano que ya tiene sobre la mesa la acción penal presentada por la Abogacía del Estado en nombre de Pedro Sánchez, también por un delito de prevaricación. Después analizamos también esta querella, aunque ya lo hablamos en otro vídeo. En su caso, al entender que retorció la ley de enjuiciamiento criminal para tomarle declaración como testigo de forma presencial en Moncloa y no por escrito, como también permite la ley. Gómez también denuncia prevaricación en este hecho. Ha tenido un impacto mediático y social importantísimo, siendo el objetivo claro de dicho despliegue el erosionar o deteriorar la figura del presidente del gobierno. ¿Sabéis qué hizo el juez Peinado? Lo he comentado alguna vez. En una ocasión que tuvo la oportunidad de citar a declarar al alcalde Almeida por una cuestión que llegó a su juzgado. Pues digo que no llamaba a declarar al alcalde José Luis Martínez Almeida. ¿Sabéis por qué? Para no deteriorar su imagen y para que no hubiese una pena de telediario y para que no tuviese pues consecuencias negativas mediáticas. Sí.
O sea, estáis mal pensando y estáis acertando, pensando mal en este caso. Porque llama bastante la atención la forma de argumentar, no llamar a declarar a alguien por el daño que le puedes hacer mediáticamente en el caso de un político del Partido Popular, pero claro, si se trata de una persona a la que políticamente detestas, como en este caso el presidente del gobierno Pedro Sánchez, entonces no solamente es que le llames a declarar, sino que haces cualquier cosa con tal de tener la imagen de un juez entrando en Moncloa, acompañado por supuesto de una abogada de Vox, que también os digo, forma un poco lamentable de entrar en Moncloa. La forma decente, o por lo menos que yo respeto más, respetamos la mayoría de españoles más, es entrar con los votos de los españoles detrás tuyo. No entrar porque te inventas 4 cuestiones para así sacar ruido mediático. Contrasta bastante, pero bueno, en fin. La querella de Gómez acusa a Peinado de poner en marcha una causa general contra ella de forma inusual, errática y prospectiva para investigar toda la vida de la empresaria, por lo menos desde el 18 hasta el 24. El juez, dice la defensa de la esposa del presidente del gobierno, ha dictado resoluciones manifiestamente injustas, injustificadas y sin amparo legal. No saben, añade, si para buscar un impacto político y social o por un desmedido afán de protagonismo mediático del juez. Que esto también es así. Mira, que os tengo que decir, tengo que confesar, no os voy a decir tampoco nombres, porque no sería justo por mi parte, pero yo hablando con gente que no son precisamente de izquierdas, del ámbito mediático, me dicen, sí, es que la verdad que este juez es un sinvergüenza. La verdad que este juez lo ha intentado hacer todo por ahí y la verdad que yo pues tampoco me llevo nada bien con él porque he tenido mis problemas, no sé qué, no sé cuántos. Esto te lo dice gente. Pero claro, de cara para afuera, pues como encaja con el relato a la derecha de Pedro Sánchez es malvadísimo, no sé qué, no sé cuántos, pues alimentan ese relato mediático al que todo el mundo se ha subido y que, sinceramente, era lo único que pretendía el juez Peinado. En ese aspecto el juez Peinado está ganando. Y también os digo, no tiene mucho que perder. ¿Por qué? Porque su carrera judicial ya estaba en el ocaso, ya estaba en el final de sus días. Él tampoco aspira a un puesto mejor, no aspira a que le vaya muy bien su carrera judicial, tiene 70 años, se podrá jubilar cuando quiera y ha decidido, pues, como dijo Aznar, y siempre repetimos, quien pueda hacer que haga, y el juez Peinado dijo, aquí puedo hacer yo. Y orgulloso de hacer y de contribuir pues, a una lucha que tiene todo de ideológico y un poco de jurídico. La querella, de más de medio centenar de páginas, acusa a Peinado de hacer una aplicación incomprensible de las normas, tomando decisiones contradictorias y cortando el paso a los recursos que tramitan una vez la diligencia cuestionada ya se ha llevado a cabo, poniendo encima de la mesa casos como el del juez Elpidio Silva, condenado e inhabilitado por encarcelar ilegalmente al banquero Miguel Blesa. Desde los primeros autos y providencias del caso, la querella apunta a la falta de argumentos del juez para impulsar una causa que consideran prospectiva y general. Es decir, una causa que está prohibida por nuestro ordenamiento jurídico. Desde el secreto total inicial a de las actuaciones, mientras se daba traslado de algunas cosas a Vox, es decir, mientras era secreto, solamente algunas cosas se enteraba a Vox, y otras acusaciones populares, algo que ya fue criticado por la Audiencia Provincial de Madrid, hasta la incorporación de escritos y acusaciones a la causa de forma irregular. Es que incluso, esto lo recordaba, pero es verdad, la Audiencia Provincial de Madrid dijo que no era normal. Esto es un argumento jurídico que tiene encima de la mesa esta querella, que dijo que no era normal que solamente algunas partes, las de la acusación popular formada por Vox y otros pues, grupúsculos ultras, conociesen algunas cosas que Begoña Gómez y su defensa desconocían. Y además, bueno, que se hayan incluido dentro de la querella que fue aceptada en primera instancia por el juez Peinado, bulos, pero no bulos que ahora venga aquí uno de izquierdas que te diga, no, esto es un bulo, no, bulos que han sido condenados por un juez, por una jueza también, hace 2 días, como decíamos al principio, de Objective, ha sido condenado, que me daría vergüenza como periódico, ser condenado por transmitir y por publicar bulos, y sobre todo por tenerlos publicados todavía a día de hoy, cuando has sido condenado, lo sigues teniendo en tu web, ese bulo. Y más vergüenza me daría todavía si un juez acepta eso a trámite. Hombre, pues yo creo que eso ya cogea un poco. O sea, solamente por ese asunto, yo creo que ya se debería haber podido poner una querella desde la defensa de Begoña Gómez. Este trato de favor a manos limpias, hazte oír y otras acusaciones populares se suma, según la defensa de Gómez, a otra alegación que llevan semanas plasmando en sus recursos, que la investigación contra la esposa del presidente del gobierno va mutando de modo no argumentado ni razonado, actuando de un modo inquisitivo, que no permite la legislación española, evidentemente. Cita como ejemplo cuando el juez comunicó que la investigación se extendía a cualquier hecho presente en las actuaciones referido a los últimos 6 años, curiosamente desde que Sánchez es presidente. Y es que esto es cierto. Acordaos hace meses, es que es tan agotador, que hace meses estaba en televisión, recuerdo, discutiendo sobre el rescate Air Europa. ¿Cuántas horas dedicamos de debate sobre el rescate Air Europa? Primero que fue el Partido Popular a denunciarlo a la Oficina de Incompatibilidad de Intereses
del gobierno para decir que se había producido un rescate porque Pedro Sánchez había beneficiado no sé qué. Bueno, la oficina de incompatibilidad dijo que ahí no había nada. Bueno, ¿qué hizo el Partido Popular? Es que lo recuerdo perfectamente. Dijo, la oficina de conflicto de intereses es socialcomunista. Por supuesto que sí. Lo mismo que después dijo Esperanza Aguirre de la Guardia Civil cuando hizo un informe la Guardia Civil diciendo que tampoco había nada sobre el tema de Begoña Gómez. Si es que es el básico, es el que te toca siempre si estás hablando con la derecha. Si la derecha es tu interlocutora, haces algo que no le gusta, es socialcomunista. Bueno, pues después de estar tantas veces, tanta saliva gastada, me lo garantizo, hablando sobre el presunto caso de el rescate de Air Europa y que eso era una cosa rarísima, no sé qué, no sé cuántos, te viene a la Audiencia Provincial de Madrid y te dice, juez Peinado, oye, que de esto no investigues porque es una chorrada. Se rescataron en aquel momento todas las aerolíneas en plena pandemia y además no era un rescate, era un préstamo con intereses. Así que esto que estás diciendo es que no tiene ni pies ni cabeza. Y el Partido Popular estuvo a punto de llamar socialcomunista a la Audiencia de Madrid, a la Audiencia Provincial de Madrid. Supongo que no se acabaron de atrever porque algo de vergüenza, lo más recóndito de su ser, todavía pues deben conservar. Pero cuando pasaron de que no pudiesen hablar de Air Europa, pasaron a hablar de Juan Carlos Barrabés, de las empresas, de los contratos públicos, etcétera, etcétera. Después, cuando salen 2 informes de la Guardia Civil diciendo que no hay nada, bueno, pues déjanos un poco de lado y empieza a hablar de la Complutense. Y cada día que pasa se inventan una cosa nueva. Tú cuando denuncias algo tienes que denunciarlo con pruebas, tienes que denunciarlo con hechos, con indicios. Y si eso se cae, tú no puedes decir, no, pero ¿y esto? No. O sea, pues en todo caso presenta otra denuncia y que otro juez lo admita a trámite. Pero tú no puedes ir cerrando etapas e inventándote unas nuevas para ver si al final acabas pescando o pillando algo. ¿Qué es de lo que va esto? Entiendo, y tiene todo el sentido la querella que pone Begoña Gómez en este sentido. También se queja de que en su primera declaración el juez intentó que compareciera como investigada sin darle traslado de las acusaciones de acto huir en las que se basa sus diligencias. La falta de traslado de actuaciones llevadas a cabo por el querellado es una constante en todo el procedimiento, denuncia la querella. También pone el foco en decisiones judiciales estrambóticas y que podrían ser calificadas de ocurrencias, como por ejemplo cuando pidió un informe sobre las visitas de la Fiscalía al juzgado o cuando llamó a declarar al jefe de seguridad de Moncloa. La querella dedica varios párrafos a la primera citación del empresario Juan Carlos Barrabés, momento en el que el juez advirtió a Begoña Gómez de que podría ser detenida si no comparecía personalmente al ser prueba preconstituida. La noticia se convirtió en que nuestra representada podía ser detenida, por lo que el daño, a pesar de que ello era incierto absolutamente, ya estaba producido. Que es lo de siempre, es que se publique, aunque sea algo falso, y así el daño, por lo menos la pena de, lo que se dice, pena de telediario o pena de lo que aparece en medios de comunicación, pues ya se ha generado. La querella pide que Juan Carlos Peinado declare como investigado, pero también diversas diligencias sobre cómo se gestionó la causa mientras estaba bajo secreto de sumario, entre otras pruebas. Revelación de secretos de la causa. La primera parte de la querella presentada por Antonio Camacho en nombre de Gómez también denuncia que desde el principio una parte importante de la información del caso ha sido hecha pública estando las diligencias bajo secreto de sumario desde el mismo momento de su incoación. Denuncia que el propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid hizo públicos algunos detalles del caso y que incluso el abogado Aitor Guisasola, personado como acusación popular, publicó algunos documentos judiciales en la red social X. Este tipo, el Aitor Guisasola, hizo un vídeo también hablando sobre esto, que era un señor, que no sé si lo recordáis, apareció borracho hablando sobre este asunto en sus redes sociales, porque es un youtuber que también habla en internet, bueno, de una manera un poco más estrambótica, podríamos decir, de lo que intentamos hacerlo aquí, y es un personajazo, pues de la cabeza a los pies, que os recomiendo que investiguéis un poco sobre él. Tengo un vídeo sobre el asunto de 2 abogados haciendo el ridículo, porque en aquel vídeo también veíamos, aparte de este vídeo de señor borracho hablando sobre el asunto de Begoña Gómez, a un abogado de manos limpias que es que ni siquiera sabía por lo que estaban denunciando y tenía que preguntar, oye, ¿sobre qué era la denuncia que le hemos puesto? Porque no se enteraba demasiado bien. Es decir, alucinante, aluciné con aquel vídeo. Esa revelación de datos, explica la querella, ha perjudicado gravemente a los derechos de nuestra representada y en concreto el de defensa. Mientras las partes hacían públicos detalles de la causa, Gómez desconocía todos los extremos de la investigación y era sometida a una pena de banquillo. Es decir, simplemente porque te hacen sentarte ahí, pues ya simplemente por eso se te está poniendo en duda y diciendo, pero algo tendrá, ¿no? Y eso políticamente tiene efectos, evidentemente, y el juez no es tonto y lo sabe. Y por eso, precisamente, cuando tuvo que llamar o no llamar a Almeida, pues decidió no llamarle. ¿Pero por qué? Porque era de su cuerda ideológica, es tan triste como eso. La querella de Gómez se suma a la que presentó hace unos días la Abogacía del Estado en nombre del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Una querella que acusa también de prevaricación al juez Peinado, pero en ese caso por la citación como testigo de su marido. Afirma el escrito que el juez instructor optó por forzar la declaración presencial de Sánchez en la Moncloa cuando la ley de enjuiciamiento criminal, que por cierto citó mal
el juez Peinado, a la hora de llamar a declarar a Pedro Sánchez, permite que altos cargos como el presidente del gobierno comparezcan por escrito. Por último, claro, pero si compareces por escrito, entonces no tienes la foto que tanto ansiaba el juez Peinado y la derecha mediática. Por último, la querella denuncia que su primera citación judicial llegó a pocos días de las elecciones europeas. Oh, qué curioso. Irrumpió en campaña electoral, como recogieron los medios de comunicación. Pudiera parecer casualidad, una más, pero analizando todos los elementos en conjunto de las decisiones judiciales, cuesta creer que así fuera únicamente. Denuncia Begoña Gómez, que aquello también fue una infamia total. La última semana de campaña en las europeas, precisamente cuando el Partido Popular se les subieron aquí se les subieron, porque Feijóo la cagó y empezó a decir que la amnistía no había estado tan mal. Dijo alguna que otra tontería soberana, también se hizo público y notorio y fue una noticia bastante comentada, de hecho aquí la comentamos y nos reímos bastante, que no tenían programa electoral a los 4 días, lo hicieron deprisa y corriendo, resulta que después copiaron y pegaron los mismos párrafos, repetían cosas, fue una semana de verdad infame de campaña para el Partido Popular. ¿Y qué pasa? Que en medio de aquel terremoto para el Partido Popular, en el que cada hora que pasaba el Partido Popular hacía más el ridículo, de repente sale el juez Peinado con ánimo de salvador y dice: no os preocupéis, voy a llamar a declarar a Begoña Gómez. Y claro, de repente pues todas las tertulias hablando de eso, publicidad básicamente para el Partido Popular para intentar remontar la campaña. ¿Y qué pasó? Pues que el Partido Popular ganó, sí, pero por 2 escaños. Después de tanta leche y tanta hostia, perdón por decirlo así, resulta que lo único que hace es sacar 2 escaños de ventaja. Hombre, pues me parece bastante triste. Bueno, os decía, estas querellas se suman no solamente a la de Pedro Sánchez, que ahora la podemos comentar un poco por encima, porque ya hemos hablado de ella, sino también a la de Máximo Pradera, que esto seguramente algunos no lo sabéis, pero resulta que Máximo Pradera, un periodista, también se querelló contra el juez Peinado por revelación de secretos, así lo cuenta elplural.com. Vamos a leerlo. El periodista Máximo Pradera ha interpuesto ante la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una nueva querella en el marco del caso Begoña Gómez, después de haberse querellado inicialmente contra Luis Salas Fernández, jefe de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El periodista ha interpuesto esta vez acciones legales contra el magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado García, y nuevamente contra el propio Luis Salas Fernández. En un primer momento, el comunicador se querelló contra Salas por haber filtrado a los medios de comunicación la denuncia de manos limpias contra la esposa del presidente del gobierno. Es decir, cuando nos enteramos todos de que esa querella existía y que se la había denunciado y que la iba a admitir a trámite el juez Peinado. En ese momento ya se querelló contra Salas. Los procedimientos de la investigación contra Begoña Gómez se declararon secretos y el haberlo comunicado a los medios de comunicación interfirió en este carácter y en el derecho a la defensa de la propia Begoña Gómez, en tanto que se pudo poner en duda su honorabilidad y truncar el normal procedimiento judicial. Porque desde el primer momento se convirtió esto en un juicio mediático. Desde el primer momento me meto en este procedimiento porque tiene que ver con la esencia del Estado de Derecho. Esto es lo que dice Pradera. Me meto en este procedimiento porque tiene que ver con la esencia del Estado de Derecho. La tutela judicial efectiva es uno de los artículos importantes de la Constitución. Y si demuestras que se ha vulnerado ese derecho, todo el procedimiento judicial queda declarado como nulo. Hasta tal punto es importante el respeto de dicho artículo. De lo contrario, se declara la nulidad plena de actuaciones, expuso Pradera ante este medio tras la interferencia en las diligencias judiciales. Ahora, en esta segunda querella, a la que ha tenido acceso el plural.com, Pradera se ampara en los artículos 270 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, esa que desconoce parece ser el juez Peinado, por un presunto delito de revelación de actuaciones procesales declaradas secretas y otro delito de revelación de secretos de particular por funcionario público tipificados respectivamente los artículos 466 y 417 del Código Penal. A través de los medios de comunicación se tuvo conocimiento general el 27 de mayo, llevamos desde el 27 de mayo, con este asunto parece mentira, de que el magistrado don Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, levantaba el secreto de sumario de la causa con número de autos de diligencia previa, número tal, que sigue en su juzgado. El citado auto del 24 de mayo es accesible públicamente y además aparecía un abogado por la demagogia, que es este tipo que os decía que parecía borracho, y además las acusaciones de manos limpias, hazte oír, y la Fundación Francisco Franco, si pudiese presentarse, no dudo que también estaría ahí orgullosamente. Por cierto, estos que cada 2x3 se manifiestan delante de Ferraz, que todavía siguen yendo. Parece mentira, pero siguen yendo. Están los últimos de Filipinas y después están los últimos de Ferraz, pero ahí siguen yendo a rezar el rosario delante de Ferraz y a gritar tonterías. Empiezan a cantar últimamente: juez Peinado, estamos a tu lado, juez Peinado, estamos a tu lado, que denota, además de una altísima cantidad de tiempo libre que dedicar a hacer chorradas como esa, una clara, pues
combinación de pues, dos patas de lo mismo, de exactamente lo mismo, dos caras de la misma moneda, que es un juez peinado que convierte un caso mediático y una extrema derecha movilizada de las calles, aunque últimamente de manera un poco ridícula, que apoya esa acción del juez porque mediáticamente les está pues, regalando un relato en un momento en el que tienen pocos relatos del que tirar, de verdad, porque el de que se acaba España con la amnistía y demás se les ha quedado un poco caduco. Bueno, no, últimamente lo están recombinando, dejando un poco de lado la amnistía y hablando de la ley de financiación autonómica, de que los catalanes van a recaudar sus impuestos y España se va a acabar por lo tanto. Bueno, en fin, seguimos con el texto de Máximo Pradera, mismo juzgado que la denuncia del ICAM. A su vez, cabe destacar que solamente hay una sala en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se encargue de los casos relacionados con aforados, por lo cual no se ha producido sorteo alguno, sino que se ha asignado directamente al tribunal competente. Será la misma sala que recibió la denuncia del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid contra la Fiscalía Provincial de Madrid por revelación de secretos en el marco de la investigación a la pareja de Isabel Díaz Ayuso. El ICAM denunció que este organismo reveló datos concretos de unas diligencias de investigación a través de un comunicado y apunta que estas filtraciones figuraban fechas, conversaciones y reuniones que suponen una ruptura del secreto profesional que ampara las comunicaciones de letrados. Y básicamente aquí ahora cuentan cómo cuando desde el entorno Ayuso se denunció a la Fiscalía General del Estado por haber desmentido una noticia que puso Miguel Ángel Rodríguez en El Mundo, que era literalmente falsa, y cuando la desmintió la Fiscalía dijeron, ay, no puede ser, la desmintió la Fiscalía, está revelando secretos. No, estaba revelando literalmente un bulo y lo estaba desmintiendo, pero bueno, en fin, les da igual. Pues aquí también dicen que las diligencias que pidió a través de la querella Máximo Pradera, que es tomar declaración como investigado a Juan Carlos Peinado y bueno, pues cosas parecidas a las que han pedido la querella de Begoña Gómez. Y por ir concretando un poco más, porque la imagen general es lo que de verdad genera y produce un bochorno que es alucinante, vamos a ver el artículo que escribió Ignacio Escolar yendo un poco paso por paso con todas las anomalías y chapuzas que cometió el juez Peinado. En primer lugar, la denuncia con bulos de manos limpias. Ya sabéis que fue aquel bulo que, insisto, es que lo he dicho ya 2 veces, lo digo una tercera, ha sido condenado de Objective, no me cansaré de repetirlo, por haber difundido aquel bulo en el que confundía a la mujer del presidente del gobierno con una señora de Cantabria, y eso lo admitió a trámite. En contra de él, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que decía que no podía admitir a trámite querellas basadas simplemente en recortes de prensa y además con un bulo que ha sido condenado. Bueno, eso lo primerito, alucinante. Lo segundo también es bastante increíble, que el denunciante y líder de Manos Limpias, Miguel Bernard, es un histórico militante de la ultraderecha española. Uy, sorpresa, en los 80 fue el número 2 de Blas Piñar en el Frente Nacional, y Bernard además presentó esta denuncia contra Begoña Gómez poco después de haber sido salvado por el Tribunal Supremo de su particular calvario penal. No lo voy a leer entero, pero lo resumo. Resulta que este tipo, el líder de Manos Limpias, además de candidato ultraderechista, lo que hacía era intentar extorsionar a grandes empresas poniendo en marcha procesos judiciales que retiraban en el caso de que acabasen pagando. Bueno, pues resulta que acaban admitiendo esos hechos los juzgados, pero finalmente el Tribunal Supremo dice que como eran empresas muy grandes del IBEX 35 que se podían defender y que por lo tanto lo absuelve. O sea, una decisión de verdad me parece delirante. Entonces, a los 4 meses de haber sido absuelto, a pesar de que literalmente reconoce el Tribunal Supremo que esas extorsiones habían existido, pues resulta que se lanza a denunciar a Begoña Gómez. Pero tampoco penséis que esto es una cosa novedosa, más allá de la extorsión y lo de Begoña Gómez, es que Manos Limpias, con este tipo al frente, denunció hasta los Loonies, porque supuestamente los Loonies, ya sabéis, aquella serie de dibujos animados que había cuando yo era pequeño, ahora hace mucho tiempo que ya no la emiten, decía que homosexualizaba a los niños. Esto va en serio. Estos son el tipo de preocupaciones que tiene este tipo. Además, claro, de hacerse muy rico denunciando a grandes empresas para que le pagasen y así quitase las denuncias. En fin, la causa relativamente secreta, es lo que hemos contado, que curiosamente el juez Peinado facilitó buena parte de la documentación de la causa a una de las acusaciones, Vox, curiosamente, y no al abogado de Begoña Gómez, lo que aquí dice que es algo bastante irregular, y por esto precisamente fue por lo que Máximo Pradera presentó esta querella que acabamos de ver, que además aquí ya se suma el ridículo histórico y también histérico de lo que os dije antes, de ir a Europa, que resulta que habían rescatado a Europa, después resulta que la Audiencia Nacional dice que no hay absolutamente nada. Bueno, cuando pasan de eso, van a lo de Barrabés, entonces es cuando la Guardia Civil, la UCO de la Guardia Civil, emite 2 informes diciendo que no hay ningún tipo de delito, en un informe de 120 páginas. Es que también, comparad los informes o las querellas que hemos visto, esta querella, por ejemplo, veis aquí, 53 páginas. Esta es la querella de Begoña Gómez. La de Pedro Sánchez también tiene otras tantas. Bueno, pues resulta que la querella que pone Manos Limpias y que admite trámite el juez Peinado tiene 7. O sea, que además de fachas, vagos. Así de claro, os lo digo. Además de fachas, vagos. Bueno, pues en los informes que hace la Guardia Civil exactamente dice lo mismo. Su respuesta es contundente, no hay indicios de delito. Ni el patrocinio de Europa que no se pagó, ni tampoco la declaración de interés a favor de Barrabés, un documento que no tuvo ninguna influencia en la adjudicación. Y pese al revés, el juez Peinado insistió y pidió a la Guardia Civil un segundo informe sobre los correos y pliegos que, de nuevo, les dijo que había nada.
Para la Guardia Civil sigue sin haber indicios de delitos. Después ya el asunto de la causa general, de cuando le preguntan, oiga, pero ¿usted por qué me está investigando concretamente? ¿De qué soy sospechosa? Y le responde literalmente, esto es una cita literal de lo que respondió el juez Peinado: los hechos objetos de investigación son todos los actos, conductas y comportamientos que se hayan llevado a cabo por la investigada desde que su esposo es presidente del gobierno de España. Es decir, todo acto, conducta y comportamiento desde el 18 hasta el 2024. Es decir, si un día te dejaste la luz encendida del baño, Begoña, en Moncloa, resulta que podemos acusarte porque eso es un acto, conducta o comportamiento que has tenido y ahí se dilapidó dinero público porque te olvidaste la luz encendida. Es que, ¿qué es esto? O sea, literalmente es una causa general. Cualquier cosa que hayas hecho, cualquier acto, conducta, comportamiento, solo le faltaba poner pensamiento para ser de la Inquisición total 100% que hayas hecho en este tiempo. O sea, algo completamente infame. Este es el séptimo punto, de testigos e investigados, porque resulta que llama a declarar a Barrabés, declara como testigo y a los días dice que ahora estás imputado. Que es una cosa que no se hace, que es completamente irregular. Y lo volvió a hacer después con otro testigo más. Y además, la última que vimos esta semana con la declaración de Sánchez, que en principio está ahí o tiene interés en todo este asunto porque es el presidente del gobierno y podría ser ese de tráfico de influencias, pero le llama a declarar y dice que no declara como presidente del gobierno, sino como esposo, a pesar de que todo el rato está enfocado en presidente del gobierno. Pero claro, si declara como presidente del gobierno, según la ley de enjuiciamiento criminal, que parece que desconoce, puede declarar por escrito, y si declara como esposo, no tiene que declarar por escrito, entonces podría ir al juez Peinado a Moncloa y tener la fotografía de él entrando a Moncloa. Pero además, cuando le dice, ¿qué relación tiene usted con la acusada? Pues soy su esposo. Bueno, pues según la ley de enjuiciamiento criminal no tiene por qué declarar. ¿Quiere no declarar? Y dice, no quiero declarar. Ya está. 2 minutos duró la declaración. Para que veáis la sarta de incompetencias y además de una clara intencionalidad política que lleva hasta el momento de hoy. Y por el camino de todas estas barbaridades que hemos ido contando una a una y retratando una a una hasta este momento, pues han sido unos largos meses en las que cada puntito han sido horas y horas. Aquí lo hemos pasado súper rápido, pero han sido horas y horas de debate en televisión, centenares y centenares de artículos escritos sobre esto, columnas de opinión diciendo que, ay, madre mía, ¿cómo es esto? No sé qué, no sé cuántos. Y esa era la única intención. Estas querellas por prevaricación no sé si prosperarán, porque es difícil demostrar la prevaricación, porque tendría que haber, yo qué sé, un audio del juez Peinado diciendo, me quiero cargar a Pedro Sánchez y por eso estoy haciendo esto. Si no la hay, pues los jueces están muy protegidos con este tipo de cosas y pueden decir, ah, no, yo no tenía una intencionalidad, y no te queda otra que creerle, a no ser que hubiese una prueba súper explícita. Y eso es lo que me fastidia, que seguramente se vaya de rositas con estas querellas y diga, ah, ¿veis cómo no soy culpable y todo fue correcto? Hombre, claro. Hombre, claro, porque estás más protegido que yo que sé. Y además que también te da igual, porque estás, como os decía, al final de la carrera, de su carrera judicial, de su carrera profesional, y le da igual lo que pueda pasar. Pero en fin, de momento, otra querella más encima de la mesa contra el juez Peinado. La de Begoña, la de Pedro Sánchez, la de Máximo Pradera, y esperad que no vengan unas cuantas más, porque este procedimiento está siendo auténticamente infame. Me gustaría que me escribieseis en los comentarios qué creéis que va a ser de esto. ¿Se irá de rositas? ¿Tendrá algún tipo de consecuencias? ¿Van a venir más querellas todavía? ¿Estáis de acuerdo con el relato de los hechos que hacen en las querellas o que he hecho yo también? Os leo los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.